Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Brasil. Bueno, me interesa hacer un recorrido sobre lo que está sucediendo en nuestro vecino país, integrante de nuestro club llamado Mercosur, porque en el día de ayer el Tribunal Supremo, que está dividido allá en salas, no como acá, que hay en este momento menos jueces, allá hay en total 12 jueces. Una de las salas, compuesta por 5 de sus integrantes, por unanimidad, decidió elevar a juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente fascista de Brasil, junto a 5 de sus acólitos. Es el STF, Superior Tribunal Federal, así se llama, que es la Corte Suprema de Brasil, que estaba en esta sala integrado, como repetí recién, por 5 magistrados, aceptó la denuncia. El mecanismo es que hay un juez de instrucción que le presenta al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice, luego de las apelaciones hechas por el propio Bolsonaro, si hay condiciones para elevar esto a juicio oral. Fíjate que el fiscal general, que fue el encargado de presentar la causa ante el Superior Tribunal, dio un informe de 600 páginas donde se acusa a Bolsonaro y en total a otros 7 de sus aliados, pero a 5 por el intento de golpe de Estado y por deterioro de patrimonio protegido e intento de asesinato de Lula da Silva. Aparece entre las acusaciones. Esto es Eh, por el intento de golpe que sucedió apenas asumió Lula, ¿no? Sí, efectivamente, en enero del 2022, si no me equivoco, ahora 23, voy a ver parece. Parece exactamente. que es 23. El 8 de enero del 2022. Ah, Eh, 22. Uno de los 5 jueces de esta sala, el juez Alexandre de Moraes, Y fue el es el que encargado. detesta a Elon Musk. Claro, no solamente los más, sino obviamente también Bolsonaro, fue el encargado de hacer la relatoría pública, la presentación de por qué estaba habilitado el juicio. Habló durante casi 2 horas y acompañó su justificación en diferentes tipos de textos, videos y declaraciones del propio Bolsonaro. Perdón, fue 8 de enero del 2023, no del 22. ¿Viste? 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 Muy bien, muy bien. Bueno, los otros 4 jueces fueron presentes en la sala. Uno de ellos marcó algunas diferencias, pero votó en su conjunto: Cristiano Sanín, Carmen Lucía, Flavio Dino y Luis Fuchs. Este es el último que marcó alguna disidencia, aunque votó en unanimidad para que se eleve a juicio. Moraes dijo que no hay ninguna duda de que Bolsonaro estaba al tanto de la existencia de un documento que se llamaba Borrador del Golpe, que Así fue nomás le discutido, pusieron. sí, que fue discutido por el propio Bolsonaro junto con altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Que pretendían anular primero el resultado de las elecciones del 2022. Ahí fue mi equivocación reciente. Es decir, las elecciones fueron en el 2022, la asunción fue en enero Del del 23. 2023 y en realidad el intento fue por parte de Bolsonaro inicialmente de anularlas. Recordemos algunos de los mecanismos, porque digamos, estos tipos son muy copiones. Recordemos que lo Sí, de Brasil fue una copia de lo de Estados Unidos, una copia. exacto. Una ¿Eh? copia bruta. Así es. Y que no sería muy descabellado que un personaje desquiciado mental, con muy pocas luces como Javier Milei, pueda intentar utilizar algunos de estos mecanismos,
ahora con un poquito más de temor, porque efectivamente, por lo menos en algún país, la Corte Suprema camina y es capaz de llevar a juicio a estos personajes, ¿no? El juez leyó, entre otras cosas, algunas acusaciones de Bolsonaro hechas, y lo mostró en video, en el que atacaba al Supremo Tribunal Federal porque decía que las urnas electrónicas estaban preparando el terreno para el triunfo de Lula de forma viciada, ¿no? Es decir, lo que dice el juez es que con esas declaraciones lo que hacía Bolsonaro era preparando el terreno para el golpe de Estado posterior que intentó hacer en el Bueno, año eso es lo que hacen 2015. siempre las derechas en Venezuela, acordate, fraude, 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 fraude. Ahí está. Incluyó un video también de Moraes del 7 de septiembre del 2021, durante la conmemoración de la independencia de Brasil, cuando el entonces presidente amenazó con desobedecer a las decisiones de la Corte Suprema, so pena de un fraude que estaba complicado el Supremo Tribunal. Es decir, fue intentando generar las condiciones para poder dar ese golpe que después fracasó porque lo traicionaron algunos. Además de Bolsonaro, llegarán a juicio que se iniciará probablemente en mayo o junio. Alexandres Ramagen, es muy interesante qué lugares ocupaban estos personajes, ¿no? A ver. Ramagen era el jefe de inteligencia de Bolsonaro durante su mandato. Almir Garnier, nada más ni nada menos que el jefe de la Marina. ¿Mm? Mauro Cid, el secretario de la presidencia. Anderson Torres, el ex ministro de Justicia. Mira vos. Mira vos, qué curioso, ¿no? Epa, Augusto epa, Heleno, ¿eh? epa, epa. Sí, sí. Y Lleve, Augusto Heleno, lleve. el ex ministro de Seguridad Institucional y Nacional. Paulo Nogueira, ministro de Defensa. Y Walter Braga Neto, ministro de la Casa Militar y compañero de fórmula de Bolsonaro en el 2022, perdidoso frente a Lula da Silva. En los meses que faltan, Bolsonaro deberá comenzar a responder penalmente en el proceso antes de sentarse en el banquillo de los acusados, y sus defensas tendrán que poner pruebas para admitir o para rebatir lo que ha dicho de Moraes. Bolsonaro, mientras, y este es un elemento importante, creo, Sandra, Ujú. tentativamente, lo dice claramente la justicia de Brasil, podrá seguir en libertad siempre y cuando no busque escaparse, no haya riesgo de fuga o ¿Sabes intente qué? entorpecer el trámite. Intente entorpecer el trámite. Con Se lo va a cual fugar. existe Se va a alguna fugar. posibilidad, Se va a alguna posibilidad. fugar. Veremos, yo creo No que tienen la comisión. honor, esa gente no tiene honor, esa gente es como Pepín Rodríguez Simón, se escapan hasta que aparezca otro facho que los deje volver. Digamos, sé que si bien no está detenido, tiene custodia dispuesta por el Tribunal Federal, ¿eh? Con Bueno, supuestamente la intención de evitar su fuga. Más allá de los datos que acabo de dar, quiero advertir, y me parece importante pensar que no es el caso de Argentina. Por supuesto que tenemos una Corte Suprema que es que no vasalla sirve, ¿eh? de las Ujú. grandes corporaciones, perdón, pero el mensaje que está lanzando de Moraes y el resto de los integrantes del Supremo Tribunal Federal es que hay resquicios en algunas instancias institucionales en América Latina para que todo no sea gratuito. Y además, acá hay un proceso de mímesis, ¿no? De la misma manera que Bolsonaro intentó un golpe de Estado fallido como el que buscó en su momento Donald Trump, por el cual no fue juzgado, ¿eh? Y esto es importante aclararlo. No llegó, pese a las acusaciones del fiscal en Estados Unidos, a que Trump sea juzgado por ese delito. En el caso de Bolsonaro ya está garantizado que dicho juicio se va a realizar.
Ya no Bueno, tiene la escapatoria. corte en Estados Unidos juega para Trump y en Brasil no juega Efectivamente, para efectivamente. Bolsonaro. Bueno, la realidad es que tenemos algo que está escuchando seguramente Milei, porque existen resquicios en instancias judiciales de distintas partes del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en España, incluso en los tribunales no federales, sino en los tribunales estaduales, por ejemplo, de Nueva York, donde se tramita, Estado demócrata por otra parte, donde se tramita la causa del dólar libra, ¿no? Estos personajes que están más sucios, yo no me gusta decir que una papa, porque pobre los papas, las papas y los papas no necesariamente están sucios, pero digo, estos personajes como Milei, Bolsonaro, Trump, pueden llegar a tener situaciones en las cuales sean apuntados no solamente por la sociedad en su momento, sino por la justicia. Es una derrota enorme. Milei se refirió a esto, ¿Qué a lo que ha dijo? sucedido hoy. Dijo que es parte del lawfare. ¿Del lofer? Sí, sí, de la criminalización de la política. Es interesante porque de la misma manera que pretenden afanar la libertad a un personaje como Bayer, que realmente No era te quepa libertario, duda de que van a empezar a hablar del lofer y que son los perseguidos de los zurdos ellos. claro, exactamente del dólar libra, de la estafa. La cripto, no es un dólar libra. No, el La nombre. cripto libra. No, no, el nombre tenía el signo, antes de libra, el signo pesos, que significa dólar en Estados Unidos, Ah, no peso, era peso libra, por eso se le llama dólar libra, que es una criptomoneda. El nombre, la nominación de esta criptomoneda era dólar libra. Pero viste al que ahora margen en de... el CCK, perdóname, que ahora en el CCK están organizando otro, como Forum Tech, otro de criptomonedas. Sí, la realidad es que hay todo un tema que tendríamos que analizarlo en profundidad. Las monedas cripto existen en todas partes del mundo, Bueno, pero acá son, tenemos un presidente que estafó con claro, una cripto, pero o hay sea, distintos tipos de regulaciones internas de los usuarios que impiden que suceda lo que pasó con Milei. Es decir, Milei incluso estafó y sus socios estafaron a los propios usuarios de estos modelos de intercambio que buscan básicamente ser ajenos a los estados. El invento de las criptomonedas pasan por arriba de las regulaciones nacionales, que es el sueño, obviamente, de la globalización y de los pseudo libertarios capitalistas. Entonces, de fondo debiera estar prohibido a nivel internacional, pero tenés que tener, obviamente, capacidad política, decisión política para impedir al interior de un país que todas las transacciones económicas no sean hechas sino con determinados formulismos o regulaciones que bueno, no será este el caso, claro, no será no este el sería caso. este el caso. Pero digo, no todos los mecanismos de criptomoneda suponen per se el nivel de estafa que impuso Milei. No, eso lo sé, lo que pasa es que con la estafa Libra todavía dando vueltas, aunque él lo quiere enterrar, a nosotros todavía, nosotros queremos desenterrarlo. No, De y sobre todo las víctimas, Sandra, aquellos que fueron estafados. Hay, Claro, en el mundo, yo lo que no entiendo es, el mundo cripto, ¿no sabe que Milei es el que estafó un sí, montón de saben y son gente? parte de los que lo denunciaron. De hecho, algunos de los estafados que son criptousuarios, para decirlo fácil, son los que se presentaron para una causa general en Nueva York y también en España. Hoy hay, además de las causas en Argentina, en disputa entre Arroyo Salgado y Servini de Cubría, para ver quién se queda con la causa, hay dos causas ya abiertas que están en proceso de instrucción en España y en Estados Unidos. La de Estados Unidos es muy grande porque tiene más de 100 demandantes. Pero volvemos a Bolsonaro. Yo creo que es muy importante como ejemplo de lo que le puede suceder porque los tiempos cambian y el día de mañana algunos de los jueces, incluso probos, pocos que hay en Argentina, pueden
hacer una instrucción lo suficientemente rigurosa y con evidencias y pruebas sólidas que ninguna Cámara o Corte Suprema puedan rebatir, sobre todo en relación a esta última causa, y las que tarde o temprano se van a ir viendo, porque siempre que estos personajes, y con esto termino, pierden el halo de poder, todos los que eran sus socios y sus beneficiarios le sueltan la mano y empiezan a caer por su propio peso. Milei, indudablemente, además, con ese nivel de desquicio mental que expresa, es muy probable que termine mal en muchas de las acepciones posibles. Lo que está claro es que es muy probablemente que vamos a ver, yo creo, a Jair Bolsonaro, el amigo de Javier Milei, preso. Dios te oiga. Bueno, primera tanda en Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM